¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy, domingo, 22 de enero, aquí por Socialismo en Acción México y algunas otras páginas que nos están apoyando en la difusión. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante importante, al menos sobre todo para la capital del país, sobre todo para pues las y los trabajadores que habitamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y pues vaya, ¿no? Me parece que tal vez ya es muy conocido, muy conocidos los acontecimientos de las últimas semanas, sobre todo en torno al sistema de transporte colectivo Metro. Eh, Desgraciadamente, pues estos últimos acontecimientos, al menos en uno de ellos, pues hubo pues un fallecimiento, una persona que fue pues víctima efectivamente de la negligencia y de la inseguridad que se vive pues en el transporte público, ¿no? También tomando en cuenta que la inseguridad no nada más es esta cuestión de que a uno lo vayan a asaltar, o de que a uno lo vayan a atropellar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de tantos ciclistas, tantos peatones en toda la zona urbana, sino que también, pues, es esta cuestión de que uno no puede tampoco viajar en un transporte seguro. Y es que desde hace varios años, pues, todos los usuarios del metro, pues, simplemente sabemos las condiciones en las que se encuentran. Identificamos cada temporada de lluvias, vemos las goteras o las cataratas inmensas que se abren en los túneles. Vaya, ¿qué les puedo decir yo? Hay muchos, prácticamente a todos nos ha tocado que el metro se detenga, que el metro se detenga por un buen lapso de tiempo, que las escaleras eléctricas no funcionen, que pues está encharcado, que está sucio, que luego hay estaciones que están cerradas, y vaya, ¿no? Nos han tocado un sinfín de eventos día a día. Sobre todo es importante mencionar, pues cada vez se van agravando más. Efectivamente, hace, pues, no sé, 30, 40 años, pues era difícil un poco que se viera todo esto, pues, inundado en los medios de comunicación, eh, en parte por una razón, ¿no? Por un lado, obviamente, estos sucesos han ido aumentando y por el otro lado, pues también el hecho de que nos encontremos ahora sumamente conectados a las redes sociales y esta cuestión de inmediatez, esta cuestión de difusión inmediata, pues sí, nos hace que de alguna u otra forma nos enteremos todos y se hagan pues grandes, ¿cómo se llama? Grandes difusiones de lo que está pasando día a día. Eh, el día de hoy tenemos un invitado especial, justamente es un trabajador del sistema de transporte colectivo, él está en el área operativa. Y también nos acompaña, pues, Enrique Cerati, que para los compas, que justamente pues, él es economista, nos va a ayudar también, y bueno, ya activista de muchos años, entonces nos van a completar justamente toda esta información también que nos hace falta, sobre todo porque ha habido mucha suspicacia respecto a este tema. Vaya, recordamos que hay muchas aristas que analizar en estos problemas y sobre todo también muchas cosas que podemos hacer que a nuestro punto de vista desde Socialismo Extinción México, pues nos parece sumamente importante sacar, eh, pues vaya, lecciones, conclusiones y sobre todo aprovechar pues todo lo que esté a nuestro alcance, como ya lo habíamos dicho, pues para la supervivencia. Y la supervivencia, sobre todo, de pues un sinfín de individuos, de personas que conformamos no solamente pues, la clase trabajadora, que conformamos el estudiantado, que conformamos un buen de sectores populares en la urbe, sino que también, pues, vaya, ¿no? A fin de cuentas, desgraciadamente, mm, pues vaya, esta megalópolis, por más que se quiera hacer o dar esperanzas,
pues en realidad no estamos en una situación de sustentabilidad, ¿no? Estamos en una situación muy, muy complicada, no solamente por una cuestión de movilidad pública, sino también por simplemente por una cuestión de sostenibilidad en torno a pues, alimentos, dependemos ampliamente de las regiones periféricas, dependemos, no se diga, la dependencia hídrica de la zona metropolitana, no se diga la dependencia laboral. Y efectivamente, dentro de esta situación, pues vaya, ¿no? La ciudad hasta cierto punto pues ha respondido a la modernidad caótica también, al crecimiento caótico y demandante del capital, y en ese mismo sentido también, pues obviamente la zona suburbana pues también es una de las más afectadas, o las zonas periféricas son de las más afectadas. En estos casos, no es lo mismo el transporte privado, a pesar de que la Ciudad de México está ampliamente hecha para el automóvil, pues efectivamente, pues vaya, ¿no? No todos los trabajadores tenemos automóvil o tenemos acceso al transporte privado de forma tan sencilla y sin sacrificar o hacer algunos sacrificios económicos. Entonces, pues vaya, dependemos ampliamente del transporte público y sobre todo el transporte público, eh, yo lo voy a decir con un poco de redundancia, doblemente público. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que en el caso del sistema de transporte colectivo metro, pues es una dependencia pública, ¿no? Al fin de cuentas, no es como no es un transporte concesionado como tal, a pesar de que, pues sí hay una presencia del sector privado, que obviamente con esta cuestión del famoso neoliberalismo, que ya todo el mundo lo conocemos, o parece ser que lo conocemos, porque se habla de él todo el día, pero pues vaya, ¿no? Es uno de los sistemas que todavía no ha sido completamente absorbido, pero que sin embargo, de todos modos, que sin embargo todavía se mantiene con muchos sectores subcontratados, que todavía se mantiene pues bajo este espectro también de austeridad, ¿no? Porque la austeridad pues no solamente tiene que ver en el discurso neoliberal pues, con hacer recortes, más bien la austeridad también tiene que ver con pues, proteger los intereses del gran capital y con proteger pues las inversiones. Paradójicamente, ¿no? Es en donde recortan, pues obviamente en el sector público y en donde sí hay, pues en el sector privado. Desgraciadamente, pues pese al final de la corrupción, pues la dinámica se mantiene, entonces pues es una situación bastante importante, trascendental para la vida de todos los que habitamos la ciudad y cabe destacar que, pues, efectivamente, no todos tenemos el mismo trato, ¿no? Hay, obviamente, hay analistas que dicen, bueno, es que existen los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera, pues, generalmente son los turistas, pues, todos los sectores burgueses de la ciudad, y pues nosotros los ciudadanos de segunda, pues somos el pueblo, a fin de cuentas, ¿no? Quienes tenemos que soportar todos y hacer circo, hacer gimnasia, hacer todo lo posible para sobrevivir. Entonces, pues esta es la situación que nos enfrentamos. Efectivamente, hay una coyuntura política en cara que tenemos hacia 2024, donde, pues efectivamente, como los medios de comunicación también ya se han encargado de difundirlo masivamente, pues una de las principales corcholatas de Morena y de López Obrador, pues es obviamente Claudia Sheinbaum, ¿no? Sino es que pues prácticamente la única. Entonces, vaya, ¿no? Esto sí es, vaya, le pone mucha atención, es un poco de atención por sí mismo el problema, esto mismo ha hecho numerosas teorías, no todas ellas necesariamente, pues no todas ellas comprobables, la verdad, o difícilmente comprobables, porque hacen falta, pues vaya, un buen de estudios y demás, y aún así, pues vaya, es algo complicado, pero pues surgen estas cuestiones de que pues todos estos accidentes del metro y de descomposturas y demás, pues que son un sabotaje, ¿no? Lo cual, pues, desgraciadamente, deja entrever no solamente el gran desconocimiento que tenemos del metro, digo que tenemos, pero sobre todo más que tienen los funcionarios, porque hace poco
grabó un video, uno de los subsecretarios de movilidad o de obras públicas, no recuerdo exactamente bien. Y hizo un video en una hora bien tranquila en el metro y dijo, vean, ¿no? Pues hasta yo viajo en metro, ¿no? Porque es hiper seguro y demás, y vean, se viaja muy tranquilo. Y que... Efectivamente, ese es un funcionario que puede ser desde, que pudo haber sido del PRI, del PAN o del PRD o ahorita de Morena, un funcionario cualquiera que en su vida ha pisado, bueno, uno de los altos funcionarios que en su vida ha pisado, o sea, ha tenido que bañar con agua fría, por así decirlo, o que ha tenido problemas de movilidad, etcétera, y entonces justamente pues nos encontramos este tipo de expresiones que dicen, no, pues vean, el metro está genial, es bien seguro. Ajá, sí, si te subes prácticamente para la foto en el mejor momento, pues podrás efectivamente estar tranquilo, ¿no? Pero no es así el 90% de todo el tiempo. Entonces, pues bueno, efectivamente, dadas estas circunstancias, por ejemplo, para darles un dato, en 2018, pues justamente el metro tenía un presupuesto más alto, y eso que ya veníamos de varios recortes históricos desde los 70 al sector público, y pues desde el 2018 que se le aumentó un poquito unos años, de unos años al 2018, creo que desde el 15 al 18 se aumentó un poquito el presupuesto, y del 2018 para acá no se ha vuelto a recuperar o a superar ese presupuesto. En términos concretos, sí ha habido un pequeño aumento que medio se quiere aparejar con la inflación de el 2020 al 21, creo, no, del 21 al 22, perdón. Sin embargo, pues ya se imaginarán que pues con un ahogamiento presupuestal ya de varios años, de varias décadas, pues no es posible pues echarle un granito más de arroz a la sopa, pues eso de todos modos no quita la desnutrición, ¿no? Entonces, pues es una situación complicada, desgraciadamente la ciudad siempre está al borde, estamos al borde del colapso, si no es que estamos colapsando, ya lo vimos también en la pandemia, el sistema de salud de todos modos tampoco tiene el soporte para enfrentar grandes contingencias, entonces, bueno, eh, pues bueno, al respecto, compañero, y también que no sé si alguno de ustedes dos quiera primero tomar justamente la palabra para hablar justamente cómo sienten ustedes que están justamente las condiciones del metro, cuál creen que ha sido la respuesta de las autoridades, si creen que ha sido adecuada, y también cuál es el sentir, a lo mejor, cuál es el sentir que ustedes comparten, en el caso de Enrique, pues en el caso principalmente como usuario, y en el caso del compañero, pues también los trabajadores justamente cómo han vivido y cómo han pues sí, cómo han transitado todos estos años o toda esta experiencia, sobre todo también de las últimas semanas. No sé quién guste tomar primero la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de compartir el espacio. Muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo contigo con toda la introducción que nos diste. Todos estos accidentes hay que señalar que son cotidianos, tal vez no a estas magnitudes como los grandes choques que hemos recibido en estas últimas fechas, desde lo que fue Oceanía, Tacubaya, el descarrilamiento de Politécnico y la magnitud de la caída de la línea 12, por consiguiente lo de línea 3 y la separación del tren de Polanco recientemente, pero es que sí son muy cercanos los accidentes a esas magnitudes, solo que no se divulgan a diario. Pero el de acuerdo con la introducción que nos dabas es que todo eso se traduce en qué? En afectación a la población en general. O sea, desafortunado el comentario, la percepción, la descalificación, ¿no? De ciudadanos de segunda, donde pues somos quienes estamos sosteniendo al país, que por alguna razón nos siguen
pues digamos, no prescinden de nosotros como empresas privadas, el mismo gobierno. Y entonces, ¿en qué se traduce, no? Porque hay que decir que cuál es el sentimiento de estos miles de millones de usuarios a diario que ocupamos el sistema de transporte colectivo metro. Eh, Se traduce, pues, principalmente de una manera directa en descuentos. ¿Por qué? Porque no llegas a tiempo a tu trabajo, por despidos, por consecutivas faltas o retardos, en castigos, principalmente económicos, que la reposición del tiempo, ya si tu jefe se ve muy benevolente, reponme el tiempo, pero pues quédate mucho más tarde, ¿no? Condicionar el crecimiento laboral por esta cuestión de puntualidad, pero ya fuera de todo lo que es laboral, que de por sí nos afecta y nos crea un mal humor social en la generalidad, porque a nadie le va a gustar estar mal en su trabajo, a nadie le va a gustar que le hagan descuentos, a nadie le va a gustar estar contra la pared todo el tiempo, si de por sí mucha de la población está al borde de llegar a la quincena, de llegar al fin de mes. Ahora con todas estas problemáticas que le causa la deficiencia de el supuesto transporte más seguro de la Ciudad de México, pues es claro que también la cuestión de la seguridad, que se traduce en muertes, que ya esto ya es demasiado porque pues muchos estudiantes acceden y accedimos en su momento a este transporte y pues pensar, ¿no? Que tu hijo va a la escuela y ya no regresa. Eh, en lesiones permanentes, ¿sí? Y en un deslinde de las autoridades por parte de todas estas consecuencias que evidentemente pues no se van a hacer responsables. Entonces, totalmente de acuerdo que somos nosotros las víctimas de este juego político, porque al final del día, todo lo que engloba eh, cotos de corrupción, desafortunados eventos, mortales eventos, y un mal manejo de no solo de las instalaciones, sino del personal, y claro que del presupuesto, pues nos dan muy fuerte a los trabajadores, no solo los del metro, sino quienes se transportan en él. Entonces, en ese sentido, pues estoy de acuerdo que somos los más afectados por un lado. Por el otro lado, eh, hay una cantidad enorme de deficiencias al interior de cada una de las áreas. Por citar algunas, tenemos taquilla, que incluso las compañeras vienen a surtir sus insumos de papelería justo porque no les proveen la totalidad, ¿no? Y bueno, al final del día es un desembolse, que si lo vamos sumando puede parecer trivial, pero que se desencadena en todas estas cuestiones que platicábamos al inicio, ¿no? De lo que estamos de acuerdo como la consecuencia para el usuario. En transportación, por ejemplo, nos han disminuido lo que son las prestaciones. Ya no nos vayamos a otro tipo de prestaciones que sean de disfrute, a lo mejor de pues las vacaciones que de por sí son ley, ¿no? Pero lo que es la dotación de uniformes ha llegado incompleta. Nos tienen que proveer de 3 pares a 2 pares de botas dieléctricas. Eso es dramático porque no puedes trabajar sin ese equipo, porque pues nosotros corremos un alto riesgo y, por ejemplo, para dimensionarlo, una instalación, eh, bueno, la intensidad de una instalación eléctrica doméstica puede ir de 120 a 210, si estoy correcto, 210 volts de corriente alterna. Entonces, por mucho, y eso porque tengan algún tipo de instalación, a lo mejor como para comercio, ¿no? Entonces, el metro se maneja con 750 volts de corriente continua. Entonces, es indispensable el uso de botas dieléctricas y no se diga del demás uniforme, ¿no? Pero por decir lo más esencial. En el caso, por ejemplo, igualmente de los trabajadores de operatividad en la conducción, en la cuestión de cuando uno llega a arrollar a alguna persona, a que alguien se lanzó, cayó, etcétera, regularmente te daban tratamiento psicológico y psiquiátrico porque es un evento muy fuerte. Ahora ya te piden, y bueno, en ese proceso, pues evidentemente te tardan, no sé, 2, 3 semanas, un mes, incluso en lo que termina tu tratamiento. Y
ahora te piden que te presentes a los 3 días o al día siguiente. Y esto bajo la premisa de que en cuanto más pronto te reintegres a trabajar, mejor, ¿no? En cuanto a instalaciones, y justamente lo que se conjugó para este evento desafortunado, mortal, de la línea 3 y de otros más que ya conocemos y que están latentes, es que no hay señalización. Esto quiere decir que falta el mantenimiento, y el mantenimiento para la señalización quiere decir la verificación de que los cables se encuentren en perfecto estado, de que las mismas lámparas se encuentren en perfecto estado, de que toda la conectividad esté en perfecto estado, porque la señalización no nada más tiene que ver a nivel vías, tiene que ver a nivel tableros en las terminales y tiene que ver a nivel tableros en puesto central de control. Entonces es muy delicado, o sea, es muy delicado el tendido de la señalización, el tendido del cable de la señalización es muy amplio y no solamente tiene que ver a nivel vías, ¿no? No tenemos alumbrado en andenes y en túneles, o sea, hay andenes que casi están a oscuras, el andén, ¿no? O sea, el andén entras y parece que sigues en el túnel. A últimas, estos últimos 2 o 3 meses se dieron a la tarea de poner luminarias, pero no en su totalidad. Como decías, nada más para la foto. Los túneles no se diga. Ya hay compañeros que han documentado en sinfín de videos que no tenemos visibilidad dentro de los túneles y eso es desafortunado, eso es garrafal. Ya se desencadenó en el accidente de línea 3. Falla de aparatos. Recordemos que hubo un evento en la estación Politécnico, en la terminal de línea 5, que hubo un descarrilamiento justo porque el aparato no se logró mover al momento en el que se le ordenaba desde el tablero. Entonces, eso que ocasionó que cuando el tren pasó, sí entraron 2 o 3 carros, pero el aparato falló en su frecuencia y entonces se regresó a su posición normal y entonces el siguiente carro que abordó pues tomó otra dirección y se descarriló. Ese es lo importante, ¿no? De la falla de aparatos que tenemos. Falla de tableros, lo decía, tiene que ver con la señalización, con esta misma orden hacia los aparatos de vía. Falla de teléfonos a pie de andén, o sea, no tenemos comunicación por ningún medio. Justamente ahorita vamos a otro punto que completa esta falta de comunicación, la falla del sistema Tetra, que es que anteriormente teníamos un sistema que se llamaba THF y que justo por el nivel de falla que teníamos, bueno, pues dijeron, ok, lo vamos a sustituir con un pago demencial en euros. Este pago demencial en euros fue por la contratación del sistema y del servicio de telecomunicación Tetra al interior de los túneles, que en ningún momento, desde el inicio, ha presentado un correcto servicio. Es desafortunado, es triste, es inconcebible también, o sea, es indignante porque estamos en riesgo a causa de esta situación y entonces estamos sumando, incluyendo y encimando, ¿no? Falla tras falla tras falla. El sistema de pilotaje automático, que es justo lo que nosotros eh, con lo que podemos garantizar el 100% de la seguridad, falla. Falla porque no se emite la frecuencia constantemente. Entonces, bueno, y en cada uno de estos puntos yo podría desglosar, ya me quedé aquí en lo que fue la operatividad a nivel transportación, pero a su vez en material rodante, que es otra área, pues los consumibles, por consiguiente, lo que es el aceite, las estopas, o sea, cantidad de consumibles que se requieren en la mecánica. Herramientas, las grúas, hay herramienta industrial para levantar gatos hidráulicos. eh, no, o sea, es impresionante cuando uno se acerca a esa área para ver la cantidad de herramientas de enorme magnitud que tienen que ocupar para tal vez reparar em, un bogie, cambiar una llanta, etcétera, ¿no? Así a su vez las refacciones, como lo mencionamos, las llantas, las suspensiones, que pues el mismo, no quiero falsear en el término, pero
bueno, me parece que son los retenes los que crean la tracción. Eso lo comentaba en algún momento con alguien de esa área de material rodante. Pero bueno, eh, y así sucesivamente, ¿no? O sea, tenemos otras áreas, tenemos otras deficiencias, está alta tensión, baja tensión, la misma gente de vías que atiende un cambio nocturno de un tramo que le hace falta cambiar la vía, ¿no? Porque ya está en condiciones deficientes, pilotaje automático, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cantidad enorme de áreas, hay una cantidad enorme de insuficiencias de abasto, hay una cantidad enorme de fallas ya reportadas, o sea, hay una cantidad enorme de reportes por cada una de estas fallas a diario, en cada uno de los trenes, en cada uno de los tramos de vías, en cada uno de los aparatos de vía o de señalización que no son atendidos. Entonces, imagínense en dónde estamos siendo transportados. Sí, efectivamente. O sea, yo recuerdo un poco la noticia que no tiene tanto más bien del jefe de estación, me parece, que bajó a vías, ¿no? Y que dijeron que se había suicidado. O sea, dentro de su propio Exacto. trabajo, incluso a pesar de eso, no solamente no hay seguridad, sino que incluso prácticamente murió en ejercicio de su deber y frente a eso se le señala y se le dice, no, se suicidó, este, y le echan casi casi la culpa a él de arriesgar su vida por su trabajo. Entonces, es lamentable, digo, en realidad muchas veces me parece que la mayoría de población, especialmente la mayoría de usuarios, y obviamente no se diga las autoridades, en realidad no se ponen a pensar que detrás de el metro, del servicio nada más, que no vemos, que nada más pues entramos ahí a comprar nuestro boleto o a recargar nuestra tarjeta, pasamos los torniquetes, nos subimos a un metro, llegamos a nuestra estación, si acaso vimos algo de personal de limpieza o algo de personal ahí de medio coordinación y de logística, ya nos salimos y no, y justamente desconocemos que hay todo un esfuerzo de laboral de compañeros trabajadores atrás de todo eso y que se enfrentan en circunstancias pues críticas todos los días y que justamente mencionaban otro de tus compañeros en una entrevista, decía, bueno, pues es que en realidad si se hiciera o en realidad un estudio, si toda la gente viera lo que se hace aquí adentro, verían que hacemos milagros. En realidad trabajamos casi con nada, o sea, me acuerdo un poquito una plática que tuvimos Kechi y yo, y él pues es fanático obviamente de la tecnología y de la innovación tecnológica en la era de la Revolución Soviética, y justamente pues él decía, bueno, pues es que los soviéticos llegaron a la Segunda Guerra Mundial prácticamente construyendo tanques con corcholatas, ¿no? Con latas. Entonces yo creo que es una situación muy similar, o sea, nos estamos enfrentando todos los días al colapso de la ciudad y con qué le estamos atacando, pues casi casi con lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces es lamentable, es crítico. También estábamos viendo hace poco, salió también dentro de los presupuestos para este año, que incluso pues hay un recorte para el RTP, ¿no? Y hay un meme por ahí que está en redes también, que menciona justamente y dice, bueno, se cae el metro, se cae esto, se cae el otro, tal vialidad colapsa, ¿quién está salvando a todos? No, pues sale el RTP acá bien fuerte, cargando pues todo, ¿no? Y, y además de eso, o sea, además de que el RTP está salvando parte de la movilidad, a pesar de eso le recortan. O sea, vaya, Exacto. es un contrasentido absoluto, ¿no? Desgraciadamente, pues, digo, yo le preguntaría a la mayoría de población de la ciudad o de la zona metropolitana si en realidad siente que sus impuestos han bajado o que los pagos públicos que hacen han bajado. La población sube, eso sí, suben, o sea, en teoría, hace el año pasado, justamente Obrador presumió, dijo, en términos de recaudaciones fiscales estamos muy bien. Y yo me pregunto, bueno, cuando estábamos en el PRI y en el PAN,
siempre, o bueno, desde que existen los gobiernos neoliberales y antes, siempre el objetivo gubernamental era perseguir la recaudación fiscal para hacerla una recaudación eficiente y que el Estado tuviera dinero para todo. Me pregunto, ¿y cuándo ha bajado? Y en realidad en estos términos, eh, vaya, obviamente se comprende el periodo de la pandemia, pero dentro de estos términos, pues justamente en dónde se ve reflejado ese gasto, porque muy bien se ve toda la inversión en obra pública, bueno, pública, doble comillas, en megaproyectos tipo Tren Maya, pero, y decimos, bueno, ajá, y el transporte del pueblo y la seguridad del pueblo en realidad en donde está. Digo, la Guardia Nacional no me va a defender del malvado tornillo asesino, ¿no? En realidad, del malvado falta de presupuesto. Pues no, no nos va a defender de eso. Entonces, eso también es un absoluto contrasentido. Ketch, ¿quieres completar algo de esta parte? Sí, no, bueno, algunas observaciones, me parecen muy puntuales las participaciones que han tenido. Son varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que el accidente de la línea 3 es el punto de partida, pero hay que ver muchas cosas que van más allá de lo más obvio, de lo más evidente. Por principio de cuentas, eh, me tengo que ir muy atrás, pero hay que mencionarlo, que fue justamente en 1997 cuando se decide que el gobierno de la Ciudad de México va a pasar a ser un gobierno local y que ya no, digamos que ya no va a ser una entidad administrada directamente por la federación, entiéndase el presidente de la República, eh, que también se decide cortar el presupuesto federal hacia el metro y convertirlo en un presupuesto local. Eso es trascendente porque, pues anteriormente era, dentro de la ley no recuerdo cuál es la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, me parece que es así, si no es que lo estoy diciendo al revés. Pero bueno, eso se vota a nivel federal y toda la discusión era a nivel nacional cuánto dinero se le iba a asignar al metro. Desde el 97, cuando el PRI valora que va a perder la Ciudad de México, eh, pues decide simple y llanamente deshacerse de la gestión del metro, entregársela a un gobierno local y que el gobierno local se entienda como que se tenga que entender, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada eso es una situación importante que hay que mencionar. O sea, el metro, porque hoy día inclusive el priismo trata de achacarse el buen manejo del metro, siendo que cuando se dieron cuenta que iban a perder la ciudad, pues realmente lo que terminaron haciendo fue sabotearlo, presupuestalmente, ¿no? Porque iba a ser, sabían perfectamente que los ingresos que pueden recibir desde un gobierno local son menores a los que puede recibir, en términos federales. En ese mismo orden de cosas, eh, con toda la salvedad que tenemos que tener respecto al sindicato y que ya lo veremos, estaba leyendo una de las notas que nos compartiste, Huehuetzin, acerca de cómo se maneja el presupuesto y decía el líder sindical que que de los 19,000 millones de pesos que se están manejando, 9,000 millones se consideraba que tenían que entrar por taquilla y que eso no es verdad. O sea que realmente les estarán entrando 3,5 millones por taquilla. Cosa que obviamente hay que dudar de las cifras de esta gente porque pues la charrada sindical, pero algo de cierto tienen que tener, ¿no? O sea, o sea, estamos hablando que de los 19,000 millones, solo 3,5 millones entran por la taquilla, todo lo demás se tiene que solventar vía, eh, pues, subsidio directo, ¿no? O sea, por nuestros impuestos. Entonces, hay una situación ahí difícil, ¿no? O sea, habría que ahondar realmente en términos presupuestarios cómo se está manejando, porque además casi no se maneja en medios realmente. Salió Sheinbaum hace poco ahí en Televisa a decir que eso de que el presupuesto del metro se ha reducido, bueno, decía que era falso, pero la verdad es que termina, o sea, ya después de rascarle un poquito, terminas viendo que eso sí que es verdad, sí que se está reduciendo, sobre todo en términos de los ingresos reales. O sea, la inflación, no importa que tú nominalmente le estés aumentando el presupuesto,
porque a veces la inflación te supera, ¿no? Es decir, dices, es que ayer le dimos 100 pesos y hoy le estamos dando 120, pero hoy lo que antes costaba 100 pesos hoy cuesta 130, y entonces en realidad tus 120 pesos pueden comprar menos de lo que antes compraban 100 pesos. Entonces hay que tener esas valoraciones también, ¿no? Y en ese sentido, parte un poco también de la situación de decir, bueno, se está manejando que lo que pasó en línea 3 fue un sabotaje. Hay ciertos elementos que sí hay que tomar en cuenta. También dentro de las notas decían que es muy probable que se hayan robado hasta 50 metros de cable. Ahí el compañero trabajador nos podrá decir qué onda, porque según los funcionarios del metro dicen, es que eso no lo puede hacer un compa que vive en la calle o alguien que roba por necesidad, simplemente por la cantidad de electricidad que se está manejando, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de eso, todo parece indicar que el metro que estaba al frente, que estaba parado, se paró por una falla técnica y que efectivamente el metro de atrás no lo pudo ver, no lo pudo ver y que además hubo una especie de cortocircuito. Entonces, y eso parece indicar la principal tesis, la más probable, que yo no descarto el sabotaje, pero parece indicar más bien falta de mantenimiento. Si el cable se quema, es por falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Además, en una nota del Economista del 12 de enero, justamente, y estoy citando esto para que no digan que lo estamos sacando de la nada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o sea, y no el metro, la Fiscalía, hablaba de que ya había habido fallas mecánicas en días anteriores y que se había tenido que reducir de 70 a 35 de 70 a 35 kilómetros por hora y que además ya estaban reportados problemas de comunicación. Además de que se hablaba de que pues, el sindicato había estado mencionando que se estaba despidiendo a personal capacitado, ¿no? En este sentido, eh, sí que el sindicato y cierto sector específico del metro, tiene cierta responsabilidad, porque, digamos, es la charrada sindical de toda la vida. El señor que está de dirigente sindical lleva 44 años ahí, pero eso no quita que sí ha habido una reducción en el presupuesto, ¿no? Y que sí se le está abandonando y que sí ya presenta problemas crónicos y que eso no se reduce a este momento y que además la política del gobierno de Claudia Sheinbaum al respecto está siendo completamente neoliberal. Si hay algo que son las venas y arterias de la Ciudad de México, sobre todo en términos de proletariado, es el metro. Y de quitarle dinero al metro es quitarle dinero a los trabajadores, es menospreciar la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, ya para concluir, yo creo que tenemos la lista de accidentes. Tenemos en mayo de 2015, mientras estaba Mancera en el gobierno y Joel Ortega, director del metro, en mayo de 2015 el choque en Oceanía, en marzo de 2020 el choque en Tacubaya, en febrero del 2021 el incendio del centro de control que controlaba líneas uno de la línea 1 a la línea 6. Y por supuesto, lo de la terrible caída de la línea 2 en mayo del 2021. E inclusive ni siquiera, ya con esto voy cerrando, ni siquiera podemos decir realmente que lo de la línea 12 se lo puedan achacar realmente es que fueron las administraciones pasadas, porque estaba Ebrard. Era Ebrard Ebrard y Mancera los que les tocó esa situación. Entonces, realmente o sea, sí no voy a, digamos que el espectro de culpables aquí en este sentido es amplio. De entrada, el primer culpable es el PRI por haber desfederalizado el metro, pero después Morena y el PRD no hicieron nada por combatir esa situación, sabiendo que era insustentable a la larga, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una situación muy, muy cañona. Hasta la fecha, no hay gente que se haya ido a la cárcel por la cuestión de la línea 12. Después de lo de la línea 3 fue específicamente Alberto García Lucio, lo tengo por aquí, subdirector de operaciones del metro, fue la única persona que fue destituida. Y se dice, no, pues es que vamos a meter a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional detuvo a una persona que hoy día se sabe, y eso también casi no se menciona, era una señora
en el colmo de la cotidianidad, en una dimensión completamente kafkiana, ya salió en los medios a decir, pues es que la verdad es que ya a mí se me descompuso la lavadora y iba a arreglarla y se me cayó, ¿no? Ese es el único detenido que ha habido, ¿no? La única evidencia que hay acerca del sabotaje, que insisto, yo no la descarto del todo, pero si lo ponemos en una balanza, la evidencia a favor del sabotaje es extremadamente pobre y la evidencia a favor de un descuido y de una falta de presupuesto que, insisto, igual que el compañero del sistema de transporte colectivo, sí me parece que es un poco inusual, aunque no tanto, ¿no? Él ya nos clarifica un poco la evidencia, pues, alrededor de que es el desgaste natural del metro y que los mismos ingenieros del metro te dicen es que el metro está hecho para ser renovado cada 50 años, es completamente avasallador, avasallador, ¿no? O sea, y ya con estos cierro, oye, me parece que conforme más tiempo permanezca la Guardia Nacional en las instalaciones del metro, más se va a ir evidenciando que están ahí simplemente por una pantomima. Algunos compañeros de la izquierda inclusive dicen que están ahí para reprimir, ya en su momento hablaremos de eso. A mí me parece que no, que nada más están para distraer, para taparle el ojo al macho, que no tienen ninguna función real más allá de hacer como que están haciendo algo. Y es verdaderamente lamentable porque también entre las notas que me mandaste por ahí, Wewetsit, está que hay más elementos de la Guardia Nacional en este momento en la Ciudad de México que les voy a decir para no dejárselos así, ya les digo el dato exacto, que en todos los estados de Michoacán, de Jalisco, de Sinaloa y de Guerrero. Guerrero tiene 2.951 elementos de la Guardia Nacional, Sinaloa 3.989, Jalisco 4.500 y Michoacán 4.640, mientras que la Guardia Nacional hay 6.000 elementos dentro de la Ciudad de México. Es evidente la política, pues de hacerse magia nada más, ¿no? De asumir que esto va a seguir ocurriendo, e inventar un fantasma para que la gente hable del fantasma y no hable de lo que realmente está pasando. Me parece que está haciendo la estrategia del gobierno de la 4T. Sí, justamente. Yo no descartaría una cuestión más. Simplemente la cuestión de, pues te pongo la Guardia Nacional en la capital para que te vayas acostumbrando a la militarización, ¿no? Y eso aprovechando justamente la gran legitimidad que todavía tiene, o el gran respaldo que todavía tiene el gobierno de la 4T. Además de que, pues, prácticamente es una ofensa a la cara de todos los del pueblo de la zona metropolitana cuando nos ponen a la Guardia Nacional tanta concentración de elementos y vaya, presupuestalmente, lo que implica mover todos esos elementos, lo que implica mantener todos esos elementos, que está ahí. O sea, ese presupuesto sí se está gastando en la Guardia Nacional en esta actividad y no se está, y incluso en propaganda, en campaña de decir, no, ve, la Guardia Nacional está ahí para cuidarte. Oye, o sea, eso, tienes un buen de elementos de la PBI, de la Policía Bancaria Industrial, en el metro. O sea, y donde han surgido los problemas y demás, pues como ya lo dijo el compañero, pues han sido en los túneles, han sido justamente sí, en algunos andenes, pero sobre todo cuestiones muy técnicas del sistema. Y efectivamente, pues no, la Guardia Nacional no son ni auditores, ingenieros, ni técnicos, ni nada de eso. Entonces, pues vaya, o sea, simplemente, por ejemplo, de una nota del Universal, ellos comentaron que en 2021, solamente el 9% del presupuesto total del metro había sido para mantenimiento y reparaciones. Ahora estamos hablando de un año en el que fue uno de los más bajos y más recientes, pero esto ha sido una tendencia histórica. Entonces, uno asume que, o bueno, quien al inicio puede pensar en el metro como un proyecto nuevo, así en los años 50, pues dice, bueno, es para que le den mantenimiento, dure 50 años y entonces lo renovamos, ¿no? Y además,
los trenes llevan tanto kilometraje, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha durado 50 años y prácticamente con al inicio más o menos mantenimiento, ya después ya el mantenimiento completamente olvidado. Y vaya, no solamente eso, o sea, uno comprende que a lo mejor la línea 4, por ejemplo, la que va de Santa Anita a Martín Carrera, pues es un tramo elevado. Sabemos que estamos en una ciudad sísmica, en una región sísmica y que además de eso presentamos hundimientos. Ok, ese tramo no es tan alto como el de la línea 12. Sin embargo, pues, ¿cómo es posible de que el tramo nuevo, la línea más nueva es la que se cae? Y vaya, todo mundo quienes habíamos transitado ya usado esa línea, pues ya nos habíamos subido y habíamos dicho, oye, ¿y seguro que esta cosa no se cae? O sea, a todo mundo nos pasó esa idea por la cabeza. Todos los que pasamos por ahí nos pasó esa idea por la cabeza, porque vimos y dijimos, pues no sé, a lo mejor es que estemos acostumbrados a construcciones de obra pública muy toscas y a lo mejor esto que vemos muy finito, pues nos asombra. Esperemos que no sea lo mismo que las casas del Infonavit, ¿no? Y resultó que pues es la misma lógica de las casas del Infonavit, ¿no? Mal material, mal puesto, etcétera, que además de eso, mal mantenimiento, etcétera, 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 y un sinfín de factores que pues efectivamente, ¿qué cuestan? No solamente son un costo económico para todos los trabajadores y trabajadoras de toda la zona metropolitana, sino también es un costo en vidas, y eso es verdaderamente es un crimen de Estado. O sea, es un crimen de Estado, porque hasta ahorita, desgraciadamente, como ya lo dijo Enrique, pues la respuesta de las autoridades ha sido, no, sí, déjate, te voy a mandar a la Guardia Nacional. A ver qué dice el peritaje. Y el peritaje, de todos modos, está buscando el problema ¿cómo se llama? De esta cuestión del sabotaje y no encuentra nada respecto al sabotaje. Simplemente igual, el Universal igual detectó que hizo una solicitud de información y dice que se registraron en el 2021 justamente, de febrero a diciembre del 2021, ¿no? 3.586 averías relevantes en el sistema del metro, de las cuales, pues ya específicamente ahí va desglosando y dice, bueno, algunas requirieron reparación, otras sí causaron una afectación del servicio, en total fueron tantos minutos de afectaciones, etcétera. Y entonces, pues uno se queda pensando y dice, bueno, o sea, es un costo económico impresionante y un costo, pues vaya, es una situación muy, muy grave que la Guardia Nacional no va a arreglar, que cómo sí se arregla, pues obviamente por una cuestión presupuestal, esencialmente, por una cuestión de meterle más gente al metro, de meterle obviamente más capital humano, más capital presupuestal, y pues obviamente, no se diga, pues toda una campaña de reestructuración y de mejoras, ¿no? Más allá incluso de este parchecito y esta tuneada que le están dando a la línea uno y etcétera, como ya lo había mencionado el compañero. Entonces, bueno, o sea, sí hay efectivamente muchos intereses encontrados, ya habíamos hablado también del sindicato, obviamente viene de un origen priista y todo este rollo, sin embargo, pues las pugnas políticas, tanto en el metro como en otras áreas, pues existen y obviamente se van a agudizar frente a las elecciones de los 2024. Sin embargo, pues eso no, o sea, vaya, ¿no? No es la mano negra que llega de repente a causar estragos en la ciudad. No, en realidad no, en realidad prácticamente así hemos estado viviendo pues las últimas décadas. Es completamente de esperarse que por esas pugnas cupulares pues tengan esta continuidad de sus costumbres de desviar dinero público, simplemente ahorita no se ha ejercido y el año pasado tampoco se ejerció dinero, el presupuesto que correspondía, o sea, se subejerció presupuesto. Entonces, pues eso también nos habla de, bueno, ¿dónde está ese dinero? Que se supone que sí se está contemplado para eso, ¿por qué no se ejerció? ¿No? El sindicato podrá sí tener justamente sobre todo el principal sindicato, recordando que no es el único, porque también luego todo el mundo actúa como si fuera el único, y no es el único.
son varios, pero el principal sindicato, pues sí, podrá ser corrupto, etcétera, y lo demás. Pero a ver, o sea, si alguien no está subejerciendo, si alguien está subejerciendo más de la mitad del presupuesto, pues el sindicato no es el dueño de la cuenta pública, el sindicato no le ordena a Hacienda, no le ordena a todas las secretarías de Estado ni al Banco de México cómo repartir el presupuesto, ni a quién dárselo, ni la moneda, ni nada de eso. O sea, el sindicato nada más regula lo que le compete a los trabajadores. No, ni siquiera el sindicato decide, pues vamos a hacer una nueva línea del metro. Eso no lo decide el sindicato. Entonces también es una cuestión de, bueno, vamos a ver justamente cómo está organizada la situación. Eh, a todo esto, compañero, justamente del sistema de transporte colectivo, ¿cómo ves las responsabilidades? Ya mencionamos nosotros de que pues, efectivamente el gobierno de la Ciudad de México en todas sus administraciones ha no solamente sido negligente, sino que además de eso, pues pretende ahora decir, bueno, vamos a hacer otro plan maestro de movilidad y para el metro, y que me lo tengan en menos de un año, ¿no? Creo que lo quiere ya para ya la jefa de gobierno, pero en realidad, vaya, hay cierto escepticismo. Me parece que es un problema más profundo, pero ustedes justamente cómo lo ven, o sea, porque pareciera que la culpa de que el metro esté mal se les echan a ustedes, ¿no? Casi, casi. Es esa perspectiva, o sea, es que nosotros no estamos fallando, son ustedes. O son ustedes o es la oposición. Y ahí como de que se van las cosas. No sé qué palabras nos quieres compartir al respecto y ahorita vamos a avanzar sobre todo creo que a una parte importante que es también qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué está dentro de la voluntad, vaya, y qué también nosotros en términos generales más o tal vez concretos podemos hacer. Adelante. Sí, gracias, Huitzin. Definitivamente, bueno, regreso a esta parte donde el sostén de la ciudad económicamente somos los trabajadores, no solo del metro, sino todos los trabajadores de la ciudad. Eh, y bueno, pues que todos estos accidentes son cotidianos. Hoy es raro que desafortunadamente los estén haciendo visibles a la sociedad por medio de un grupo de medios que curiosamente están muy de acuerdo, ¿no? Como lo mencionas de manera totalmente incongruente, el sindicato no es el órgano que va a direccionar el curso del sistema de transporte colectivo, pero todos apuntan a que el sindicato es quien está generando quien está en el trasfondo de todos estos mortales eventos. Eh, y bueno, finalmente terminamos siendo víctimas de este juego político, los de abajo, los que sostenemos y los que más vulnerables y expuestos estamos a incluso morir, porque bueno, esto que mencionaban también, que es un crimen de Estado y que en la conjugación de todo esto, pues se fragua, ¿no? Se conjuga, se asienta. ¿Por qué? Porque al final del día vamos a ponerlo desde mi perspectiva, ¿no? Como trabajador, como compañero del sistema, nos están matando. Nos están matando porque ya son deceso tras deceso tras deceso. No hay, es como lo que comentabas, el compañero jefe de estación que bajó a vías, es como los compañeros trabajadores que son conductores que ya perdieron la vida en los eventos, en los accidentes, por medio de estas negligencias. El compañero de Tacubaya, que tenía apenas 3 meses de haber entrado, lo mandaron a hacer una maniobra y hoy está en el reclusorio norte, ¿no? Entonces, todo esto es una cantidad de afectaciones que nos mantienen en un estado de tensión muy alto, si de por sí ya nuestro trabajo es de alto riesgo. Ahora, para ir como concretando ya los puntos más técnicos de lo que ustedes mencionaban, y que evidentemente el auditorio pues se lleve una lectura distinta, porque era lo que decía, ¿no? Qué curioso que Milenio, Excelsior y Reforma están totalmente de acuerdo,
en esa dirección, pero ¿por qué no voltean a ver? ¿Por qué incluso ellos, como su trabajo profesional periodístico, no han llegado a estos puntos de vista, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, donde una viene a mermar de manera ya contundente, pero por medio de la visibilización de los medios que están tendenciosos, estas fallas. Ahora, terminamos de conjugar esto. Opino que dentro de lo que es el mal servicio a los usuarios, para justo irle dando camino a esto de qué podemos lograr, o sea, esto nos puede servir, es que no hay una señalización interna para el usuario, que falla una estación, que falla una correspondencia, que falla el servicio en una línea entera y el usuario no está enterado, ¿no? Y eso debería de estar puntualmente en el momento en el que falla es cualquiera de estas tres infraestructuras, que se le informe en tiempo real al usuario. ¿Para qué? Para que tome sus alternativas, etcétera, ¿no? Esto, bueno, entre otras cuestiones, también viene a lo que es el robo de cable, digo, para que vayamos dándole, conjuntemos todos estos factores, ¿no? Lo que mencionaba nuestro compañero anteriormente, el robo de cable tiene que ser con equipo especial. El cable no es un cable que se pueda cortar con unas pinzas de electricista. Entonces, bueno, pues esa foto que ellos suben ahí como la denuncia es de un indigente que se quedó a dormir en las instalaciones. O sea, ese señor ni siquiera se le veía el rollo de cable que había extraído, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el desgaste del metro. Los convoys que se recibieron para la realización del sistema de transporte colectivo desde su primer línea fueron trenes franceses que ya tenían 3 vidas útiles expiradas. Esos trenes se rehabilitaron aquí en México y no fueron realmente de fabricación, de nueva fabricación. Se rearmaron, pero al final del día eran trenes que ya tenían 3 vidas útiles de Francia. Entonces, imagínense, hoy exceden las 5, 7 vidas útiles algunos modelos. Además de que, bueno, dentro de lo que mencionabas en cuanto al peritaje, sí, efectivamente, pues el peritaje debe venir desde lo administrativo, no debe venir desde lo operativo. Entonces, si tomamos en cuenta esta parte de que los trenes ya excedieron más de 5 veces su vida útil en la generalidad, pues entonces, ¿en dónde está la falla? ¿No? ¿En dónde está la negligencia? ¿Dónde está la irresponsabilidad, la falta de responsabilidad? ¿Dónde está, dónde les asignan a ellos la responsabilidad jurídica de su mala conducta administrativa como servidores públicos? Porque para eso están. Y claro que comparto la parte en la que mencionas que acostumbrarnos a la militarización. Desde mi punto de vista, todo esto viene a conjugarse en este juego político de que, según dándonos el mensaje de que nos sintamos seguros, el metro es el lugar más visible para que más cantidad de usuarios vean a la Guardia Nacional y convivan con ellos y se sientan cómodos. Y de ahí se desprenda un contento para con la figura de la Guardia Nacional como una figura militarizada que más tarde nos van a imponer y que no es precisamente con los mejores fines como lo estamos viendo. Entonces, aquí las cortinas de humo son mucho más trascendentes que solamente está fallando el sistema de transporte colectivo, porque no se está viendo la repercusión directamente hacia el usuario, porque no se está viendo la repercusión directamente hacia el trabajador, porque realmente no se está pugnando por una mejora en el servicio, sino como tú lo mencionabas, como un velo, una forma de entretener mediáticamente a la gente, de hacerle creer que están haciendo algo, cuando realmente la responsabilidad viene desde los antecedentes que nuestro compañero ya también nos ayudó a asentar. Esto es un crimen de Estado y que
al final del día también es inconcebible, es indignante que el director general, cuando empezó a atender estos eventos, no sabía ni siquiera cómo se llamaban los componentes de las vías. O sea, imagínate qué calidad de, de servidor público, de director general. O sea, no entiende, no sabe, no se ha involucrado, ya tiene una cantidad enorme de eventos encima y definitivamente no le interesa. Entonces, era muy fácil como que lo que se había dañado en aquella ocasión que lo entrevistan eran un- unos, digamos, como traves de concreto que tienen por nombre durmientes, que son los que asientan en la vía para que no se abran las vías, para que las vías tomen su curso, y él dijo unas traves, ¿no? Es devastador tener a un incapacitado director general como trabajador. Y pues a esto, por último, como un dato técnico, es que más del 50% de las cámaras de videovigilancia no sirven. Entonces, ¿cómo determinas si fue culpa del trabajador? ¿Cómo determinas si es sabotaje? ¿Cómo determinas si fue falla del momento de la señalización, de las vías, de los usuarios que, como lo mencionaban, ahora hasta los usuarios alcanzaron la responsabilidad del sabotaje? Entonces, pues sencillo, porque no tienes pruebas, pero te lavas las manos, pero también debe ser parte de la infraestructura que debe estar al día para dar un servicio de calidad. Y ya por último, pues en todo esto que sí definitivamente es, no, o sea, me aturde saber las condiciones en las que trabajamos, me aturde saber en las condiciones en las que damos servicio, me aturde saber que están pugnando um, o sea, que ni siquiera les interesa la cantidad de personas que podamos morir, ser dañadas, lastimadas. Hay gente que incluso tiene un daño psicológico solo de presenciar el evento. Ni siquiera estuvo dentro del convoy, no estuvo cayendo a las vías, o sea, solo de presenciar, entonces estamos siendo lastimados de mil maneras. A esto, pues bueno, sí, claro que hay que entender como lo han mencionado, tanto de una parte como de la otra, en un sentido y en otro, que si el sindicato no es quien toma las decisiones eh, para darle curso al servicio de transporte colectivo. Solamente le atañen las decisiones para con los trabajadores. Pero también es una realidad que somos más de 14,000 trabajadores, ¿sí? Que se está pugnando o se está realizando como esta campaña para desprestigiar eh, la, la calidad del sindicato, que ojo, no lo estoy defendiendo, me refiero a que les están embolsando una responsabilidad que definitivamente es para lo que no están diseñados, que es definitivamente algo que está fuera de sus capacidades, pero que a la par de todo esto, pues sí, es bien sabido que el director, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, del sistema de transporte colectivo, tiene 20 familiares dentro, tiene 22 prestanombres dentro, tiene 200 trabajadores permisionados y que son de los más altos niveles su sueldo. Entonces, digo, si también no metemos su sueldo, ¿no? Del secretario general. Entonces, no se ha resuelto, no se ha generado un trabajo incisivo por parte del secretario general por la falta de herramientas y refacciones, porque nos están invadiendo con outsourcings para áreas que deberíamos de nosotros resolver, como en su momento se desapareció el área de vigilancia por integrar a PBI, como en su momento Alstom ha tomado el, el cómo rehabilitar algunos trenes
cuando eso lo vino trabajando desde siempre el sistema, cuando el sistema Tetra se sustituyó por bueno, el THF se sustituyó por el sistema Tetra de telecomunicación, que aparte de que fue un desembolse monumental en euros para supuestamente mejorarlo, hoy sabemos que no funciona y que además no solamente fue la inversión inicial, sino que fue y ha sido por su mantenimiento. O sea, es un despilfarro, es un verle a la cara a la ciudadanía, es es un, es algo por lo que el sindicato no ha favorecido a los trabajadores en su gestión, pero que además tiene a esta cantidad de personas en las que los 20 familiares suman casi 580,000 pesos de sueldos nada más al mes. Los prestanombres 450,000 pesos al mes. Y los 200 trabajadores permisionados, bueno, suman casi 54 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces, también hay que ver que la cuenta pública, ¿no? Cómo, por un lado, el origen de lo que es todas estas fallas técnicas y acumuladas y sobrepuestas que nos afectan directamente a los usuarios, a los trabajadores, que somos, como lo mencionaban, venas y arterias de esta ciudad para su manutención económica, ¿sí? Pero que por un lado y por otro se le está deteriorando y que al final somos quienes pagamos los platos rotos por un juego político que se convierte en crimen de Estado, que nadie es responsable, que ponen a un director general eh, ignorante y que nos están militarizando o sea, en nuestra cara. O sea, ellos aprovechan estas desgracias para encima imponer sus condiciones de seguridad, supuestamente, pero que al final son de imposición de un régimen militar. Y pues están terminando de concretar todos estos factores. Entonces, pues sí, también hay que ver de un lado dónde empieza y termina la responsabilidad del otro, pero también dónde han sido responsables en un alto grado de toda esta tragedia, porque también, si es bien, si es cierto esto que mencionaría, es que no se ha gestionado por parte del Sindicato Nacional de Transporte, de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, en favor de las condiciones favorables para que podamos proveer un servicio seguro, de calidad, y que pues también no nos ponga en riesgo a nosotros. Sí, exacto. El sindicato es el encargado de velar por los intereses de los trabajadores y en este sentido, pues ni aún con la reforma, con las reformas laborales y con la supuesta contrarreforma de Morena, que era por democratización sindical, pues vaya, ¿no? Se dijo que se iba a terminar con el charrismo sindical y el charrismo sindical pues ahí sigue, pues como si nada, ¿no? Ahí vemos al Napo, al Gómez Urrutia, y bueno, del metro pues no se diga que justamente lo que mencionas pues es el gran negociazo de Slim. Slim ha sido justamente desde Cuauhtémoc Cárdenas, pero sobre todo con López Obrador, uno de los grandes beneficiarios del desarrollo, igual entre comillas, de la Ciudad de México, ¿no? Porque ahora, pues no solamente, bueno, no solamente está relacionado simplemente a a una muy buena parte de las calles del centro, del centro histórico, sino que también, pues obviamente en infraestructura no se diga, ¿no? Carso, Alstom, etcétera, todos estos, ¿cómo se llama? Este, Ixa, no, creo que sí, ¿no? Que pues, está metido en el metro está metido en el metro, pues hasta en todo, o sea, está en los aparadores, está en las televisioncitas estas, que justamente, o sea, yo no creo que a Slim le haya salido tan caro poner las televisiones, ¿no?
Y en ese mismo sentido, pues bueno, yo la verdad es que no dudo de la capacidad del ingenio mexicano y sobre todo de los ingenieros mexicanos. Y parece una obviedad, pero a pesar de que está el Consejo Consultivo del Metro, todo este relajo y demás, pues seguimos a la expectativa del sistema TETRI, todo este relajo, supuestamente los sistemas europeos, y yo no dudo que los compañeros o del Politécnico, de la UNAM o de la UAM o de no sé qué otra universidad pública, de la UASM, donde sea, puedan mejorar y puedan hacer un sistema ad hoc, ¿no? A las Por necesidades. supuesto, claro. Entonces, de que se puede, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están al alcance de nuestras manos prácticamente, pero la cuestión es, obviamente, por un lado es voluntad política, es perspectiva, pero también por el otro lado también es el hecho de que simple y llanamente los intereses de los partidos, de los funcionarios, el interés del Estado no va para allá, no va para mejorar pues, la situación de las masas trabajadoras y del pueblo, no va para allá, va para mejorar obviamente pues las condiciones de vida de la burguesía, ¿no? Del capital prácticamente. O sea, en cualquier otro país hubiera sido imposible una declaración como de la ¿cómo se llama? Directora del metro, Florencia Serranía, que decía, pues yo solamente soy la directora del metro, ¿no? Sí, nefasta, nefasta. Y, y así, y entonces, pues, como yo soy la directora, pues yo no sé ni siquiera, pues, qué onda con las taquillas, yo nada más soy la directora. Así hoy parece la jefa de gobierno. Yo solamente soy la jefa de gobierno. No sé por qué me echan a mí la culpa de lo del metro. Y es así de, ¿cómo? O sea, a ver, a ver, claro que tienes una responsabilidad. O sea, y Claro. no nada más por ser cabeza del Ejecutivo y no nada más porque sucedió dentro de tu demarcación, sino también en una cuestión política presupuestal, ¿no? O sea, al fin de cuentas, no pasaste de noche. O sea, tú venías de una carrera política en Tlalpan, ¿no? Entonces, pues vaya, no eres nueva en la gestión pública. Entonces, a ver, si no eres nueva en la administración pública, entonces, ¿cómo es que no tienes ni idea? O cómo es que, o sea, si les haría tal vez esta analogía, ¿no? Si tienes una casa así certificadísima de calidad y que dices, no, pues no falla nada, es nuevecita, está bien hecha, etcétera, 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 o cualquier instalación o máquina, ¿no? Dices, no, funciona al 1000. Entonces, si tienes esa garantía de que estás funcionando al 1000% y que con una calidad impecable, pues entonces si dices, ok, a lo mejor pensaría en el sabotaje, pero si sabes que tu máquina vive de milagro y todavía dices, ay, es que me sabotearon, Obsoleta. pues es así de, oye, pues es que no, ni siquiera necesito un sabotaje para descomponerse, o sea, antes di que está viva, de milagro funciona. Claro. Lo mismo es con el metro. Justamente, o sea, esas situaciones, pues, es una negligencia absoluta. Y, igual coincido con este Enrique, que pues sí, se descarta obviamente la mala voluntad de ciertos actores, personas, etcétera, individuos, lo que sea, sí, no se descarta, pero siendo sinceros y siendo determinantes, lo que está colapsando al metro no es el sabotaje, lo que está colapsando al metro es todo el abandono económico, todo el abandono en términos presupuestales, políticos y en términos generales, ¿no? Las pésimas condiciones de los trabajadores que efectivamente, ¿no? Se supone que había quedado con el neoliberalismo. ¿Y luego qué? Me parece que justamente ahí hay una amplia necesidad social popular, no solamente, porque aquí se ve el costo social, el costo popular del charrismo sindical. O sea, el charrismo sindical nos está implicando costos incluso de vidas humanas a todos,
los que vivimos en el área metropolitana. La negligencia de los funcionarios también nos está implicando grandes costos. Entonces, en realidad ahí hay intereses compartidos de los compañeros de todo el sistema de transporte colectivo y de todos los usuarios y de todos los que estamos alrededor, porque no solamente es que paguemos impuestos, no solamente es que pues de nosotros vive el Estado, sino que además de eso, el hecho de que haya todo ese problema, esa corrupción persistente y ese vicio persistente del mismo sistema, pues nos está afectando directamente a nosotros. Me parece que tenemos justamente un gran espectro de acción tanto conjunta como también, pues ahora sí que cada uno también en sus trincheras o en sus márgenes de acción. Enrique, ¿qué más nos puedes, o bueno, tú qué opinas de esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos espera? Ya ha habido también, por ejemplo, algunas reacciones, digo, siempre las ha habido en algunas coyunturas, pero en específico en esta ya compañeros de la universidad pues han salido a hacer metros populares también. ¿Qué onda? ¿Tú cómo ves que podemos también actuar? ¿Qué nos espera y qué actuar? ¿Qué hacer, ¿no? A diferentes niveles y en estos diferentes ámbitos. Sí, Un favor, perdón, nada más un pequeño dato antes de que Adelante. comparta el compañero, que creo que sería Sí, importante adelante, acotar. adelante. Es súper breve y es acerca de que nosotros ahorita estamos conviviendo con Guardia Nacional, pero ellos no pueden meterse en nuestro trabajo y nosotros no podemos meternos con ellos. Pues entonces, ¿cómo nos conjuntamos para trabajar? Lo que mencionabas, el exceso de personal, están laborando cerca de 6 guardias, digámoslo así, por andén. O sea, son 12 por estación. Es un exceso desmedido del presupuesto, un despilfarro. Es innecesario porque no hay esa necesidad de seguridad. Eh, además, pues básicamente si fuera sabotaje, el sabotaje se lleva a cabo en los talleres, no en el mero andén. Es ilógico, pero aparte no podemos interactuar entre nosotros, ni nosotros les podemos pedir que actúen en favor de tal o cual protocolo que nosotros ya manejamos, ni ellos a nosotros. Entonces, yo quería hacer esta acotación justo para también ya terminar de asentar este punto, antes de que pudiéramos ver qué es lo que podemos hacer, porque si entre nosotros esas acciones que integra supuestamente la jefa de gobierno, el gobierno federal, para la mejora de la seguridad, que es una burla, entonces, ahora sí la perspectiva está clara de cómo entonces estamos solos como ciudadanos, ¿no? Y ya, esa era la puntuación. Gracias. Adelante. Gracias, gracias. Adelante. sí, son como varias cosas, ¿no? De entrada, yo creo que hace falta un poco de balance político, aunque sea muy breve. Eh, a nivel muy amplio, todo parece indicar que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena al gobierno del país, más bien a la presidencia, y que además la va a ganar, ¿no? Irónicamente, es muy probable que se repita el fenómeno aquí en la Ciudad de México, que se repite en el resto de América Latina, de que pues no es que la derecha gane, sino es que la izquierda pierde, ¿no? La izquierda institucional está tan desgastada la imagen de Claudia, ya se demostró en las elecciones intermedias, y eso no significó eh, pues un cambio cualitativo en la manera en cómo estaba haciendo las cosas. En las elecciones intermedias perdió la mitad de la ciudad en términos de delegaciones, además de todo, en buena parte, sí por su impopularidad, pero también porque negociaron la pérdida de alcaldías, en particular, ¿no? O sea, en la Cuauhtémoc hubo hay una negociación con la Unión Tepito y demás, o sea, cosas que realmente van más allá del electoral y que no fue el voto popular quien sacó a Morena, sino las negociaciones de Morena con el crimen organizado a nivel de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, eh, la primera parte que hay que mencionar es sí, y yo, bueno, ahorita yo creo que regresamos con el camarada del metro,
porque hay algo que nos han dicho ahí, ¿qué tantos sindicatos hay? Porque no es nada más un sindicato, no se ha mencionado con nombre cuáles son los sindicatos que están ahí dentro. Con todo, eh, me parece que es muy probable que la posición de los medios siga siendo golpear a los trabajadores que implícita y explícitamente, vaya, si nos vamos con estos fantasmas que les gustan a los compañeros obradoristas, digo, si se trata de hablar de cosas sin evidencia, y eso no tan sin evidencia, podemos ver que porque sí y que porque no, siempre la solución son los militares, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un escenario y desde esto estoy hablando completamente desde la especulación, que la conclusión a la que se quiera llevar a la gente es que como el sindicato y los trabajadores son una bola de corruptos y no sé qué cosas así, falacias de este tipo, la única solución es que todo el metro pase a manos de la Guardia Nacional, ¿no? Y eso sería una derrota constitucional y política de la clase trabajadora terrible, ¿no? O sea, sería ya un paso hacia el totalitarismo cañón. No creo que estoy siendo un poco exagerado, no creo que vaya a ser así, pero sí es cierto que, pues cada día que pasan los militares tienen más poder y además un poder con el que no saben qué hacer, ¿no? O sea, porque como bien dicen, pues ellos no son ingenieros, ellos no operan el metro, no van a arreglar, ¿no? Entonces, más bien, o sea, y en este escenario hipotético en el que la derecha eh, se posesiona en el poder dentro de la Ciudad de México, el metro se va a seguir cayendo y más. O sea, se va a seguir cayendo de todo. O sea, o sea, hay mucha gente, si es así, digamos, gente fifí en la ciudad que quiere que regrese el PRI y el PAN, pero que regrese el PRI y el PAN no significa que el metro vaya a estar mejor, o sea, va a estar peor. O sea, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las cuestiones que más tenemos que ver es la situación desesperada en la que se encuentran los compañeros trabajadores del metro, porque su enemigo viene por todos lados, su enemigo viene desde el PRI y el PAN, que solo se quieren servir de la tragedia y de la visualización, de la puesta en escena de lo que ya venía sucediendo, como bien nos dice el compañero del metro. O sea, ya sucedía, solo que ahora lo están poniendo mediáticamente. Solamente se van a servir de eso tanto para golpear al sistema de transporte colectivo como para golpear a Sheinbaum, como para golpear al propio sindicato. No es que estén del lado del sindicato, van a usar al sindicato para golpear a los propios trabajadores, porque su intención de la derecha siempre ha sido o que sea privado, o que esté en manos en manos de los militares, o lo que sea, no menos en manos de los trabajadores. Ese es uno de sus enemigos. Otro de sus enemigos es Morena, que va a estar insistiendo en que son unos terroristas, en que son unos conservadores de izquierda o de derecha, que son unos desobligados y que van a estar mediáticamente golpeándolos, ¿no? Y además su propio sindicato que los amarra de pies y manos, porque no les permite hacer nada. Precisamente, esa es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar, camaradas, que la independencia sindical es un asunto vital, de vida o muerte. Se entregó el sindicato al PRI en su momento y les aseguro que hubo quien en los años 70 y 80 argumentaba desde posiciones pseudo-trotskistas o pseudo-estalinistas que no era lo idóneo, pero era lo que se necesitaba, que porque estábamos en un momento de la Guerra Fría y que México era estratégico y que había que apoyar a la Revolución Mexicana por más charra que esta fuera y que no sé qué. Esos mismos argumentos los podemos llevar hoy día a decir, es que la derecha sigue siendo muy poderosa y no hay que independizarnos de Morena porque qué tal si le regresa a la derecha y no sé qué. Camaradas, no nos hagamos mensos. Más de la mitad de los gobernadores de Morena en este momento son del PRI. O tuvieron 35 años de militancia en el PRI. O sea, realmente Morena significó cierto cambio cuantitativo y cualitativo, sobre todo a nivel de las bases sociales.
pero a nivel de la dirección de cómo se lleva el país, es el mismo programa. Es el mismo programa neoliberal de militarización, con la diferencia de que ahora tiene fraseología de izquierda y con que da becas. Pero de ahí en fuera es el mismo discurso de antes. Entonces, el sindicato del metro o los sindicatos del metro ya tienen un problema de independencia de clase muy fuerte. Y eso lo vamos a tener que ir solucionando poco a poco. Pero los otros espacios que puedan generarse sindicalmente, si bien es cierto, sí debe de admitirse la permanencia de compañeros obradoristas ahí y a los que siempre se les tiene que estar intentando convencer y vencer en el discurso y en la práctica. Lo que sí es cierto es que ya aquí queda demostrado por qué es tan importante que el cuerpo de los trabajadores sea independiente del Estado y de las empresas, que no pueden ser sindicatos blancos o sindicatos amarillos, no, porque estas son las consecuencias, que cuando de verdad se requiere hacer algo, una, por principios, no se puede hacer nada porque la propia dirección sindical lo impide, y dos, porque están tan desprestigiados que la sociedad civil no confía en ellos. Entonces, en ese sentido, desafortunadamente, tenemos que apelar al movimiento social que desde fuera presione por estas consignas que el camarada del metro ya decía, ¿no? Tienen que ser consignas muy específicas, ¿no? Aumento de presupuestos, señalizaciones, protocolos de seguridad, que se saque a la Guardia Nacional, que se responsabilice a los que tienen que ser responsables. Pero una cosa no sustituye la otra. Me parece que una cosa es lo que se necesita y otra cosa es lo que se puede hacer. Lo que se necesitaría es que el sindicato se independizara y de acabara con su propia dirección charra. Pero eso no es posible en este momento. Lo que se puede hacer es el movimiento social, pero el movimiento social no es la panacea porque no tiene esa capacidad específica que hoy el camarada del metro nos está demostrando. O sea, no hay nadie mejor que conozca el metro más que sus propios trabajadores y son los únicos que pueden dar verdaderas soluciones al problema del metro. Nosotros como movimiento social desde fuera podemos presionar, ¿no? Pero no vamos a poder hacer mayor situación. Nada más con esto concluyo. Me recuerda un poco la situación y la diferencia que hubo cuando se aumentó el metro de 3 a 5 pesos. En aquella ocasión, ya el nivel de polarización social, cuando estaba Enrique Peña Nieto, era muy alta y el choque fue contundente. Hubo, digámoslo, una movilización bastante fuerte, hubo detenidos y todo el mundo estaba de acuerdo con el posmesalto y con esa situación. Sin embargo, la sociedad mexicana, al haber puesto en su conjunto la confianza en Morena, entra en un conflicto en este momento, porque hay un montón de gente que ayer se movilizó y que hoy no está movilizándose porque tiene desconfianza, porque no sabe si fue el sindicato, porque no sabe si fue sabotaje, porque está siguiendo la lógica discursiva de Morena y eso está desbalanceando la movilización social que se pudiera tener desde fuera, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, efectivamente, insisto, yo a los compañeros, sobre todo de la base morenista, los considero compañeros, a los que están en la calle, a los trabajadores, no a Miguel Barbosa, no a Claudia Sheinbaum, no a Marcelo Ebrard, esos no, esos que están en la dirección partidista, esos no me interesan. Los que me interesan son los el que está aquí al lado mío, ¿no? Pero estos compañeros que ayer se movilizaron, hoy no se están movilizando porque hay esta sensación de que le están haciendo el juego a la derecha. Entonces yo creo que uno de los primeros elementos que tenemos que hacer es esa diferenciación y esa aclaración de que el programa morenista en la Ciudad de México, al menos en el aspecto específico del metro, está siendo neoliberal y está siendo militarista. Una vez que se resuelva esa victoria, que diría Lenin, es una victoria política, entonces podemos avanzar en distintos momentos. Y en lo inmediato, ya nada más con esto concluyo, si ha habido, por ejemplo, movilizaciones de las compañeras feministas, como siempre mencionamos acá, ese sector, no todo el sector del feminismo, un sector muy específico del feminismo comúnmente se manifiesta de manera violenta, son compañeras con las que nosotros tenemos diferencias, pero finalmente las consideramos compañeras, ¿no? Sin embargo, me parece que tiene que venir el análisis concreto de la situación concreta. Y en este momento ir a destruir torniquetes no me parece que sea la solución de nada. Me parece que realmente lo que toca
es hacer mítines en las entradas de los metros como mínimo. No estoy diciendo que eso sea la panacea, como mínimo para empezar a organizarnos. Y sobre todo para informar esta clase de cosas, porque más que una guerra de represión, que sí la hay, es una guerra de información la que se está dando en este momento. Y más que otra cosa, el discurso hegemónico neoliberal está ganando a través de los medios. Se está ganando por derecha y por izquierda, entre comillas, con Morena, ¿no? Por derecha porque dicen, es que Morena es una basura y solamente lo que tiene que suceder es que nosotros regresemos al poder para igual seguir sin hacer nada. Y Morena es, no, es que son de ellos que están saboteando y demás, pero ninguno de los dos sectores les interesa hacer nada, ¿no? Y a los dos sectores les interesa culpabilizar a los trabajadores. Y ninguna de esas dos posiciones, ninguna es de izquierda. O sea, ya no digamos comunista, revolucionaria, ninguna es de izquierda, inclusive desde un punto de vista institucional. Porque, o sea, inclusive desde el punto de vista institucional, Morena podría hacer muchas cosas que no le da la gana hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, nada más de una de las cosas que se tendrían que hacer mítines, pacíficos de información a la entrada del metro. A veces, si la gente lo demanda que se haga un posmesato, que se haga un posmesato, pero en la medida de lo posible, evitar, destruir las instalaciones, porque en este momento no, o sea, es un contrasentido, ¿no? No porque no creamos que en su momento sea necesario, además, pero eso no nos va a sumar fuerzas en este momento, me parece, ¿no? Entonces, eso por un lado, y poco a poco, de manera un poco clandestina, y ya nos dirá el compañero del metro esa situación, ir haciendo de contactos de la sociedad que esté con los trabajadores del metro, porque los trabajadores del metro están muy expuestos a la política de terror sindical que conlleva la colaboración de clases. ¿No? Por eso es importante que los sindicatos permanezcan independientes, porque si no pasa esto. Esto es lo que pasa cuando los sindicatos no son independientes, que no se puede hacer nada, que es un aparato, como dice el compañero, de 14,000 trabajadores que no tienen pies, no tienen boca, y no tienen ojos, y no tienen manos. Con eso concluye, camaradas. Gracias, gracias. Creo que palabras bastante, pues no solamente un análisis bastante crítico, bastante trascendentales y necesario. Desgraciadamente, pues, digo, ahí hasta nos ha tocado, creo, varios obradoristas que hasta le tienen miedo a su propio gobierno, ¿no? Paradójicamente. Y sí, me parece que desgraciadamente creo que el origen y a lo mejor me parece que me salgo del tema, pero no va a ser tanto, el origen del neoliberalismo en América Latina no en balde, está relacionado también con Pinochet, ¿no? Y que curiosamente es neoliberal y militarista. Y que curiosamente pues si uno se pone a ver pues en qué qué coincidencias tiene la administración o el sexenio de Calderón, Peña y obviamente Obrador, pues bueno, la respuesta, más allá de los discursos, más allá de las palabras, pues está en los hechos, ¿no? Y ahí está. Parece que justamente, determinantemente, nos tenemos que, por una cuestión tanto económica como política y moral, debemos de oponernos a la militarización, eso es un hecho. Creo que eso que mencionas, la parte de sí, tenemos que cuidar las instalaciones, ¿no? Tenemos que procurar, pues sí, tener ese apoyo a los compañeros, ese apoyo solidario, ese apoyo de clase, este, de cuidar las instalaciones del metro, pero también justamente pues esto, ¿no? Ir trabajando justamente las alternativas codo a codo con ellos. Me parece que justamente ahí no solamente pues vaya, el Estado, ¿no? Hay que presionar al Estado, a las autoridades, porque es su responsabilidad, para eso se les paga, para eso tienen un presupuesto, para eso se supone que hicieron una campaña política, que Sheinbaum dijo que iba a inyectar millones y millones al metro, y eso lo dijo en la campaña, y seguimos esperando los millones y millones. Ve que efectivamente no de su bolsa. Porque si fuera ya quisiéramos ver un político que en realidad donara toda su riqueza al erario público y al gasto necesario, ¿no?
Eso obviamente un político burgués no va a pasar y dentro del capitalismo pues no pasa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que tenemos un buen margen de acción. Esa comunicación, ese puente entre usuarios y trabajadores es sumamente necesario, es estratégico prácticamente para comunicar no solamente los problemas, sino también justamente para ir coordinando estas mejoras. Me parece que eh, hay una cuestión, un concepto más o menos importante que es esta cuestión del derecho a la ciudad, que también pues es cuando el mismo pueblo se involucra en el rescate, el trabajo y toda la labor comunitaria o barrial de su ciudad. Entonces me parece que una de los pasos necesarios también es esto, o sea, es trabajadores y usuarios, o trabajadores, usuarios y pueblo en general más bien, vinculados para rescatar la movilidad pública, que a fin de cuentas la movilidad pública es aquella en donde nosotros transitamos y nos movilizamos para comer, ¿no? Para llegar a nuestros centros de trabajo o simplemente pues, para existir en la ciudad, porque no, desgraciadamente cada vez con esta aburguesamiento, gentrificación y demás, pues efectivamente, ¿no? Los trabajadores, el pueblo llano, raso de a pie, pues cada vez tenemos menos espacio y se nos va expulsando, se nos va marginando, se nos va haciendo cada vez un lugar más chiquito hasta que vamos a estar viviendo en guetos, ¿no? Prácticamente. Imagínense, obviamente, eso en un contexto de crisis climática, en un contexto de crisis económica, en un contexto, etcétera, 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 de todo lo que le sucede también a México, pues efectivamente no es un muy buen lugar para vivir, ¿no? No son muy perspectivas muy halagadoras. Pero bueno, ¿qué más nos puedes compartir? O bueno, ¿qué otras ideas crees que pueden ser importantes, compañero? Y ya ahorita vamos a ir cerrando con las conclusiones para también, ¿cómo se llama? A lo mejor, tal vez, a sacar alguna propuesta muy concreta, o a lo mejor, pues eso, ¿no? A lo mejor ya más o menos tener un esquema un poquito más claro y pues que con eso tanto el público que nos está viendo como nosotros mismos con nuestras áreas de influencia, pues podamos avanzar un poco más y obviamente no solamente en la defensa, sino también pues con esta perspectiva de que pues estamos sobreviviendo al colapso prácticamente. Compañero, adelante. Gracias, gracias. De acuerdo en lo que nos comparten, y de acuerdo en sus lecturas, de acuerdo en que esto es un juego político, esto es un velo para el pueblo, de acuerdo en que no hay una mejora en los servicios, de que son promesas de campaña, de que no les interesamos ni al gobierno ni a la clase burguesa y de que, eh, pues por ende, es que estamos en el lugar en el que estamos. Ahora, si esta ha sido la tendencia, digamos, desde que se empezó a generar el capitalismo, ahora con el llamado neoliberalismo, es evidente que la información de las masas es lo que contrarresta este, las condiciones. En el momento en el que la población se empieza a informar, en el momento en el que la población entiende el problema, crea conciencia, adopta una postura y se pronuncia en favor o en contra de este nivel de represión. O sea, el nivel de conciencia no es solamente del problema que está pasando de manera técnica dentro del metro, sino cómo le repercute. Y al entenderlo, pues qué es lo que tiene que exigir. Entonces, sí, totalmente de acuerdo también en que estos ejercicios, como el que estamos aplicando hoy, se reproduzcan, se, se difundan lo más posible, pero que también haya una mm, concentración de constante información. Eh, cu- ¿cómo, cómo se generó o cómo se creó el mejor clima en la Revolución Rusa?
pues por medio de los panfletos, por medio de las publicaciones, por medio de esta plática constante que incluso se ha perdido mediáticamente por este éxito capitalista que es el que cada uno tenga un teléfono celular y se aparte y no haya plática dentro de los vagones, por dar un espacio, pero no hay plática dentro de los centros de trabajo, no hay plática dentro de las familias, no hay plática dentro de grupos de amistad. Entonces, esto es lo que necesitamos revertir, esto es lo que necesitamos, como dijo nuestro compañero, eh, en cuestiones de rescatar esta gran herramienta que es el sindicato. Esa es la razón por la que el metro ha prevalecido en algunos momentos, incluso bajo las condiciones en las que lo hemos denunciado, pero es por eso que ha prevalecido, porque sí al final sigue siendo un contrapeso, la sola figura, aunque el charrismo lo esté entregando periódicamente, pero dado los estatutos, las leyes, los reglamentos, todo lo que se ha logrado incluso con sangre de trabajadores, históricamente ha sido el contrapeso para que no se entregue por completo y que hoy se logre un pasaje no de 17, ni de 22, ni de 30 pesos, sino de 5 pesos, que de por sí ya es injusto, pero que también tenga las condiciones necesarias para estar bien, en cuestiones técnicas, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de administración. Y entonces, bueno, pues todas estas situaciones no nada más es cuestión de enterarlas a la población en general, a los usuarios, a la ciudadanía. eh, lo hemos visto cuando se externa, cuando se contagia, cuando se comparte, incluso se han cubierto notas a nivel internacional de esta cantidad de injusticias que hemos sufrido en México, ahí se detiene. O sea, ya el daño ya está hecho, pero al final del día ahí se detiene. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante que las masas estemos bien informadas. Entonces, eso sería que hagamos brigadas, que creemos panfletos, que reproduzcamos esta información, que compartamos la información correcta y no lo que los medios tendenciosamente quieren que que se registre en la población como la verdad, pero una verdad incompleta, una verdad distraída, una verdad en un sentido completamente absurdo, ilógico, pero que efectivamente, a raíz de que la población no sabe los manejos al interior del sistema de transporte colectivo, en este caso, como en otros eventos, para otras dependencias a nivel nacional, bueno, pues nos manipulan, nos sobajan, o sea, no. El conocimiento, el aprendizaje, la concientización, el adentrarnos, el profundizar, el compartir, el actuar, es lo que nos va a ayudar a resarcir, a recuperar nuestras favorables condiciones. Tal vez ahorita de servicio de transporte colectivo, posteriormente podría ser de salud, económicas, etcétera, pero muy importante que nos demos a la tarea de participar y de difundir correcta y correcta información. Sería mi punto de vista. Espero lo compartan y pues bueno, eso. Y nada más como dato de lo que me preguntaba el compañero, está lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que bueno, se repiten el mismo título, solamente que uno es nacional, otro es independiente y el otro es mexicano. Entonces tienen también ahí sus que veres, porque es más o menos como que algunos que se salieron del nacional en desacuerdo, fundaron otro y entonces, bueno, pues es como lo que platicábamos de Morena, ¿no? Que tiene más del 50% de su población política, de dirigentes, de titulares, pues que eran parte del PRI. Entonces, pues también habría que ver qué tantas diferencias habría, o buenas diferencias, ¿no? Porque, o sea, en mejora, en beneficios. Pero bueno,
Ojalá y el auditorio lo comparta, ojalá y se den a la tarea de entregarse. Es una tarea de todos, pero que muy probablemente ahí nos vamos a estar viendo las caras. Ok, sí, muy bien. Creo que es central, o sea, creo que justamente sí hacen falta esas brigadas, tal vez eh, un poco adelantándome a la propuesta, tal vez yo creo que podría ser bueno trabajar en un volante, trabajar en una especie de folleto, algo así, y pues ya de parte, obviamente, acá de Socialismo de Extinción, pues estaremos convocando pues tal vez pues sí, algunos brigadeos ahí a estaciones o a ver justamente qué onda, qué más podemos hacer. Y digo, independientemente del alcance, que tan lejos podamos llegar, pues algo se tiene que hacer, ¿no? No nos podemos quedar con las manos cruzadas. ¿Quieres cerrar con algún comentario? Pues no, simplemente agradecer al camarada del metro, a ti por invitarme, Eric. Pues, está esto muy interesante. Y pues nada, ¿no? O sea, yo creo que esto apenas comienza y yo creo que la reflexión con la que nos tenemos que quedar, justamente, perdón que sea tan incisivo con los compañeros obradoristas, es démosle tiempo al tiempo, ¿no? Le hago la apuesta de que dentro de 3, 4, 5, 6 meses el metro va a seguir teniendo accidentes y la Guardia Nacional simple y llanamente no va a tener detenidos. No va a tener detenidos, no va a tener culpables, va a seguir sacando chivitos expiatorios de ahora agarramos a un niño de la calle, ahora agarramos a un compa con alguna problema de salud mental y poco más, ¿no? O sea, y se va a ver con el tiempo que la Guardia Nacional nada más está ahí para mosquear, ¿no? Para mosquear, y sí, y efectivamente, la otra es poquito en poquito, hay que ir apelando a la movilización y esa alianza estratégica con los trabajadores del metro, ¿no? De arroparlos cada vez más para que tengan libertad de poder, libertad política de poder tener verdaderas acciones sindicales para el beneficio de todas las ciudades. Nada más. Ok, pues sí, justamente creo que esa es esencialmente y centralmente la estrategia. Eh, claro que me parece que obviamente está abierto el espacio para más compañeras, compañeros, no solamente del sistema de transporte colectivo metro, sino también de algunos otros sistemas de transporte o simplemente cualquier sector público bueno, vaya, valga la redundancia, pues está abierto el micrófono, el espacio y obviamente pues el trabajo de colaboración y de organización, pues para todos los trabajadores, todos los sectores pues explotados y oprimidos de aquí, ¿no? De la zona metropolitana o a nivel nacional, pues efectivamente pues es parte de los objetivos de la organización y también es pues obviamente pues una cuestión tanto de principios como también una cuestión necesaria para la supervivencia de hoy en día. Pues igual, muchas gracias a ustedes por estar aquí. No sé, compañero del sistema de transporte colectivo, no sé si quieras cerrar con alguna otra comentario. No, muchas gracias por el espacio, gracias al auditorio, que ojalá y le hayamos contribuido. Y pues aquí estamos, continuamos y hasta la victoria siempre. Eso es todo. Pues sí, esperemos que seguramente vamos a tener, yo creo, confío en que vamos a tener más avances. Pues la invitación a organizarnos es abierta, también a nuestro público, pues que nos sigue, efectivamente, pues vamos a estar sacando más foros, más actividades. Obviamente, pues este inicio, primeros meses del año parecen a veces un poco tranquilos, pero de todos modos, pues seguimos trabajando en varias cosas. Les invitamos a sumarse justamente a las campañas, actividades y espacios que estamos desarrollando.
Ya estaremos subiendo información al respecto. Les invitamos a seguir la página, a seguirnos en redes sociales. Y pues eso, les agradecemos también haber estado por acá acompañándonos, estar viendo. Les agradecemos si compartieron justamente el video. Por acá hay unos compañeros que nos mandan saludos: Iván Hernández, Diana Génesis, Alejandra Sánchez, Lanref, Saraí, también muchas gracias por estar siguiendo la transmisión. Y bueno, este, pues eso es todo por ahora. Entonces, nos despedimos. Esperemos que tengamos muy buen domingo, muy buen fin de semana de lo que queda todavía. Y bueno, pues eso es todo por el momento. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias, compañero. Y pues justamente, pues hasta la victoria, vamos a ganar. Vale. Salud. Claro que sí.